Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar dentro de este espacio de conocimiento. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño, hablaremos con Schneider Electric. En EINSA Eléctricos Importados, este mes de mayo es el mes de la marca de Schneider Electric, entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí ustedes van a encontrar toda la información referente a cómo nosotros hemos venido trabajando, qué soluciones tenemos para ustedes. Y aprovechando por ahí en Instagram tenemos un pequeño concurso en donde ustedes pueden participar por un set de asador. Entonces ahí, para que cuando en el momento que hagan asado, entonces ahí tengamos los utensilios y demás. Entonces, los invito a que vayan allí y lo revisen y puedan participar y pues quien quita que sea uno de los ganadores. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a Jefferson Alexander, quien es nuestro ingeniero de producto acá en EINSA. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Me presento, soy Jefferson, el ingeniero de producto para EINSA Eléctricos Importados, y el día de hoy tenemos una charla acerca de ahorro y calidad de energía para nuestra oferta de Drive. Nos acompaña nuestro ingeniero Rubén Velandia, especialista en esta área, y sin duda me gustaría de pronto exaltar nuestras bondades de nuestros variadores, el cuales nos ayudan mucho en la migración del consumo energético, migración no, en el ahorro del consumo energético de, de arranques convencionales como son los arranques directos, y sin duda Rubén, que es especialista, nos va a hablar acerca de ese tema a profundidad. Ok, vale, un buen día a todos, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Por favor, me confirma, Julia o Jefferson. Sí, ahí te escuchamos bien. Ok, listo. Bienvenidos. Para nosotros, pues de parte de Schneider Electric, es un placer tenerlos acá. Muchas gracias por la asistencia y voy a proyectar mi pantalla para iniciar la charla, ¿ok? Por favor, me indican, regálame un segundo, creo que está, ok. Ahí ven mi pantalla. Sí, ya la vemos. Aquí estoy proyectando, ok, vale, muchas gracias. Estoy en la pantalla donde dice ahorro y calidad de energía con solución de Drive, ¿sí? ¿Correcto? Sí, señor. Ok, listo, gracias. Entonces me presento, Rubén Velandia, especialista en variador de velocidad para lo que es Clúster Norte, en este caso lo que es Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿listo? Entonces digamos que yo soy especialista, de profesión soy ingeniero electromecánico y digamos que vamos a ver un poco el tema de variación velocidad, ¿listo? Voy a continuar. Esta sería nuestra agenda. Vamos a ver un poco el dilema energético que tenemos como humanidad. Vamos a ver un poco de conceptos básicos de variadores. Vamos a ver tipos de arranque motor. Vamos a ver un poco la oferta que tenemos nosotros como Schneider Electric, nuestros variadores Altivar, y de pronto vemos un poco Altistar. Vamos a ver lo que es calidad de energía con estos equipos, una selección por segmentos. Vamos a seleccionar de pronto, o nos vamos a enfocar mucho en los equipos de par variable, ¿cierto? En este caso, bombas centrífugas y ventiladores, ahorro de energía con cargas de par variable. Vamos a hacer de pronto una práctica con el software Sumove, con un simulador que tenemos nosotros para cargas de par variable. Vamos a tener una herramienta que se les va a dejar en el Motor Control Configurator, en este caso para seleccionar un variador de velocidad, un arrancador suave, ¿listo? Vamos a tener herramientas, por ejemplo, como Altivar, la calculadora de eficiencia en Altivar, ¿cierto? Vamos a ver qué tan eficiente es un variador de velocidad. Y por último, vamos a ver una herramienta que se llama Motor Management Design, donde podemos comparar los diferentes tipos de arranque. ¿Listo? Entonces, vamos a ver
tenemos como, vamos a la introducción, en el dilema energético. ¿Listo? Ahí están viendo mi pantalla. ¿Cómo usamos la energía? Es insostenible, ¿sí? Por favor, me indican allá en la sala. Juliet. Juliet. Hola. Jefferson. Sí, señora, acá estamos. Ok. Entonces, digamos que nosotros como humanidad tenemos un dilema energético, ¿cierto? Y digamos que como usamos la energía, ¿cierto? Como usamos la energía es insostenible, ¿listo? ¿Por qué? Porque de cada 100 puntos, imaginémonos que metemos 100 puntos de energía a la red, ¿cierto? En este caso, todos los temas de transmisión, distribución, ¿cierto? Realmente lo que convertimos en trabajo, ¿cierto? O como utilizamos esa energía, solo utilizamos de esos 100 puntos, utilizamos 33 puntos. Entonces, digamos que tenemos un problema o un dilema energético porque como usamos la energía es insostenible. Se dice que la demanda de energía a nivel global de aquí al 2050, ¿cierto? Se va a incrementar el doble, ¿sí? En este momento la humanidad somos más o menos 8.000 millones de personas, un poco más, y se dice que de aquí al 2050 la humanidad va a subir más o menos a 10.000 millones de personas. ¿Listo? Entonces, dentro de esa matriz energética tenemos que meter los 2.000 millones de personas que vienen en camino, ¿cierto? Y 1.1 mil millones de personas, ¿cierto? Aproximadamente, que no están dentro de esa matriz energética. Entonces tenemos que meter 3.000 millones de personas, ¿cierto? En esa matriz energética, ¿listo? De aquí al 2050, ¿listo? Tenemos otro dilema, ¿por qué? Porque nosotros emitimos o tenemos que emitimos emisiones de CO2, más o menos emitimos a la atmósfera con la matriz energética que tenemos en este momento 51 millones de toneladas al año, ¿cierto? A la atmósfera, emisiones de CO2. ¿Listo? Y la trayectoria, digamos que el enfoque como tal, en todas las revoluciones industriales a través de toda la humanidad, se ha incrementado la temperatura a nivel global aproximadamente 1.15 grados, ¿cierto? Entonces, la trayectoria de aquí al 2030 en este caso, y al 2050, es que la temperatura no se incremente más de 1.5 grados. ¿Listo? ¿En qué revolución industrial vamos? En este momento vamos en la cuarta revolución industrial y aproximadamente ya se viene dentro de poco la quinta revolución industrial. ¿Listo? Entonces, esa es la meta que tenemos como humanidad, ¿cierto? Para ser neutros en carbono de aquí a 2050. ¿Listo? Eso como para que lo tengamos presente y ese es el dilema que tenemos como humanidad. ¿Ok? Entonces este es un mensaje, ¿cierto? Del dilema energético o el dilema de la energía global. No podemos detener el crecimiento de la población ni el crecimiento de la demanda de energía, ¿cierto? Pero sí podemos, ¿cierto? Cambiar la forma en que utilizamos esa energía para reducir las emisiones de CO2. Ese es nuestro enfoque como humanidad, ¿cierto? Porque no tenemos plan B, o sea, no podemos destruir esta casa e irnos a vivir a otro lado, ¿listo? Entonces, si trabajamos juntos, podemos mitigar, digamos, los efectos, por ejemplo, en el cambio climático y reducir las emisiones de CO2, ¿ok? Entonces, ¿dónde se consume toda esa energía a nivel global? ¿En qué lugares o cuáles elementos consumen esa energía a nivel global? Entonces, por ejemplo, en centros de datos aproximadamente se consume un 2%, ¿sí? Cada vez que nosotros enviamos un mensaje o un WhatsApp, ¿cierto? Se van a generar esos datos y todo tienen que ir a unos centros de datos o data centers, ¿listo? Aproximadamente el consumo en centros de datos es un 2%, esto tiende a incrementar, cada vez nosotros generamos más datos y tienen que ser acumulados, ¿listo? En edificios, ¿cierto? Más o menos el consumo es un 18% a nivel global, en residencial es un 21%, ¿listo? Y en transporte es un 28%, ¿listo? Entonces, ¿por qué coloco transporte así como diferente? Porque en este enfoque o digamos, en transporte se está haciendo una transición energética, ¿cierto? Cambiar motores de combustión interna para convertirlos a eléctricos o a híbridos,
¿Listo? Entonces aquí ya se está generando una solución y ustedes ya lo están viendo. Por ejemplo, Colombia ya firmó un tratado que de aquí al 2032 ya no se van a utilizar más carros de combustión interna, ¿cierto? Y eso ya más o menos es en 10 años, en 8 años, 6 años, ¿cierto? Y digamos que la misma tecnología que tienen los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, es la misma tecnología que utiliza los variadores de velocidad, debido a que tiene pues un banco de baterías y pues un inversor a la salida. ¿Listo? La industria consume un 31% a nivel global de esa energía, pero adivinen qué, ¿cuál es el enfoque? Que el mayor consumidor de esa energía a nivel mundial es consumida por motores eléctricos. Más del 70%, entre el 60 y el 70% es consumida esa energía por motores eléctricos. Entonces, si vamos a hablar de eficiencia energética, ¿dónde vamos a hacer como el zoom, ¿cierto? ¿O dónde vamos a poner el foco para poder mitigar y poder hacer ahorro energético? En los motores eléctricos, ¿listo? Entonces, digamos que los motores eléctricos son una carga inductiva, ¿cierto? Entonces, los motores eléctricos pueden ser asíncronos, ¿cierto? Así como este, con unas eficiencias, ¿cierto? Por ejemplo, motores eléctricos que sean de eficiencia IE1 y IE2 son motores eléctricos que no deberían estar en el mercado, ¿cierto? Sin embargo, todavía están, ¿cierto? O todavía los utilizan y pues no son tan eficientes. Digamos que hay motores eléctricos que van desde, con estas eficiencias, desde IE1 hasta IE5. Ya, por ejemplo, se lanzó el IE6, se lanzó el IE7, que son motores refrigerados por agua, y digamos que el IE6 es una configuración diferente y un poco más eficiente. Entonces, estos serían motores asíncronos, ¿cierto? Y estos son motores síncronos, ¿cierto? Otra tecnología, motores de inducción, ¿cierto? Y pueden ser de jaula de ardilla o motores de inducción, y un síncrono, digamos que es un motor de imanes permanentes. En este caso, pues, es otra tecnología, listo. Pero quedémonos con esta parte. Los que más se utilizan son los motores asíncronos en toda la industria, y en toda esa matriz energética que consumimos están más los motores asíncronos. ¿Listo? Entonces, compañías que estén certificadas, por ejemplo, en ISO 50000, ISO 50001, tienen que hacer proyectos de eficiencia energética y tienen que mostrar resultados. Un foco muy importante es que tienen que cambiar estos tipos de motores. Y la eficiencia de los motores, por ejemplo, cuando los rebobinan, en este caso, pues pierden una eficiencia aproximadamente entre un 5 a un 3%. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos mover con esos motores? Ventiladores, compresores, bobinadoras, bombas centrífugas, bombas de tornillo, bombas de varias etapas, ¿listo? Extractores, elevadores, trefiladoras, ascensores, molino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que los motores es una carga inductiva. Quedémonos con este mensaje. ¿El motor qué es? Una carga inductiva, ¿ok? Digamos que en tema del transporte de la energía, pues tenemos un dilema, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que de 100 puntos solo utilizamos el 33 puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es convertir energía eléctrica, ¿cierto? Para hacer un trabajo y convertir ese trabajo en energía mecánica, ¿listo? El tipo de arranque más común, ¿cierto? Para un motor es el arranque directo, ¿cierto? Entonces tenemos un guardamotor, un contactor para seccionar el arranque, una protección termomagnética. Digamos que este sería un arranque normal, digamos, con todas sus protecciones, ¿cierto? Digamos que hay casos donde la gente solo coloca el contactor, ¿cierto? Y ni siquiera le coloca una protección termomagnética, y de pronto, pues, puede quemar ese motor, o puede dañar la aplicación, puede quemar la instalación eléctrica. Bueno, pero ya es un requerimiento de cada cliente. ¿Listo? Entonces, imaginemos que tenemos un motor, ¿cierto? Un motor a una tensión de 440 y una corriente de 30 amperios trifásico. ¿Listo? ¿Qué pasa en este tipo de arranque? Que la corriente de arranque aproximadamente es entre 6 a 10 veces la corriente nominal. Depende mucho del tipo de carga. ¿Listo? No es lo mismo arrancar un molino que arrancar una bomba centrífuga, ¿cierto? O un ventilador de tiro, o una banda transportadora, ¿cierto? Una banda transportadora en vacío, o una banda transportadora con muchos, digamos, bultos de cemento, por ejemplo, o sacos de cemento. ¿Listo? Entonces se nos va a incrementar la corriente nominal mientras
el arranque y entra a régimen permanente. ¿Listo? Eso nos va a afectar directamente, ¿por qué? Porque cuando tenemos una carga inductiva en el sistema eléctrico, nosotros tenemos tres tipos de cargas, ¿cierto? Carga inductiva, que sería un motor, carga resistiva y carga capacitiva, ¿listo? Pero ¿qué pasa cuando metemos una carga inductiva en el sistema? Pues que nos va a trazar el factor de potencia, ¿listo? Entonces, el factor de potencia puede ser menor a 1, ¿listo? Entonces hay un desfase entre la corriente y la tensión, ¿listo? Eso es básicamente lo que produce una carga inductiva, ¿listo? Digamos que nuestro usuario final o nuestro cliente final tiene, por ejemplo, una capacidad instalada, esa la llamamos potencia aparente, ¿cierto? Se mide en kVAR, ¿cierto? O kVA, perdón, y lo que convertimos en trabajo, ¿cierto? En este caso, trabajo mecánico, digamos que fabricamos chocolates, ¿listo? Que no es industria fabrica chocolates. Lo que realmente utiliza de toda esa energía o de esa capacidad instalada se llama potencia activa y realmente es lo que necesita o lo que utilizó para crear esos chocolates, ¿listo? Y hay otro fenómeno eléctrico que es producido por las cargas inductivas, ¿cierto? Que es la potencia reactiva, ¿cierto? En este caso, la potencia reactiva, pues, como habíamos visto, se necesita también, ¿cierto? Para generar el campo magnético en los motores, entre el estator y el rotor, ¿cierto? Y se produce muchos reactivos. ¿Esto que nos va a afectar? Directamente el factor de potencia. La CREC 015, ¿cierto? Regula que si el factor de potencia es menor a 0.93, te puede penalizar, ¿cierto? En ciertas estampas de horario, ¿cierto? Pero si tu factor de potencia es menor a 0.93 en Colombia, por ejemplo, te puedo penalizar. En Ecuador, por ejemplo, es 0.92 y pues en Venezuela no hay como un ente que mida esto, ¿listo? Pero si yo estoy por debajo, ¿cierto? La CREC 015, pues te puedo penalizar, te puedo multar. Entonces es súper importante trabajar con esto en temas de calidad de energía, porque una penalización puede ser muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, un cliente me llamó hace como una semana y me dijo, no, mira, Rubén, tengo problemas con un equipo, tuve un problema, contraté un eléctrico, estuvo molestando el banco de condensadores y me penalizaron, ¿cierto? La penalización para él en un edificio fue por 23 millones de pesos. Esto en la ciudad de Medellín. ¿Listo? Entonces, estar muy pendiente con eso porque ahorita con el tema de ahorro energético y todo este tema de la transición energética y los costos de energía, pues estar muy pendiente de tener una buena calidad de energía. ¿Listo? Entonces, la gente que hizo, pues, digamos, la industria que hizo, listo, yo produzco muchos reactivos, entonces, ¿qué coloco? Bancos de condensadores, ¿listo? Colocaron bancos de condensadores, pero los bancos de condensadores, listo, mitigan, corrigen factor de potencia, pero, por ejemplo, si tú no trabajas haciendo chocolates en la noche, ¿cierto? Trabajas en el día, régimen permanente, en la noche no trabajas, pues, digamos, el banco de condensadores tiene pasos fijos, pasos variables. Esos pasos fijos pueden compensar la red. Entonces, ahí me vuelvo muy capacitivo. Entonces ya el factor de potencia no va a ser menor a 1, sí, no de pronto puede ser aproximado, ¿cierto? Y también te pueden penalizar por sobrecompensación, ¿listo? Otro fenómeno que se produce en el sistema eléctrico también son los armónicos. Los armónicos son producidos por cargas no lineales. Ahorita vamos a ver un poco cómo se mejora este tema de armónicos, ¿listo? Y digamos que puede producir una mala calidad de energía, ¿cierto? Que puede generar, ¿cierto? O tener una mayor corriente, ¿cierto? Para, en este caso, compensar la potencia, ¿cierto? Podemos tener pérdidas adicionales, envejecimiento prematuro de los equipos. Entonces, yo tengo un transformador principal que me puede durar muchos años, ya no me va a durar todos esos años porque, digamos que la potencia reactiva y los armónicos, estos fenómenos eléctricos, pueden incrementar la temperatura de un transformador más o menos 10 grados, ¿cierto? Podemos tener mayor costo de la electricidad, ¿cierto? A futuro ya cada uno verá, de pronto tendrán dos redes y verán con cuál trabajan, ¿listo? Por ejemplo, eso es lo que llamamos energía 4.0, ¿listo? Mayores costos en los equipos, sí, correcto.
porque de pronto tengo que hacer más mantenimiento, ¿cierto? Tiene que ser más recurrente las inspecciones en sitio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un arranque directo, puedo sobrecargar los cables y puedo tener puntos calientes si no hago un buen torque de los cables, por ejemplo. O de pronto se me está disparando los settings o se me disparan por sobrecorrientes, sobre tensiones, ¿listo? Posibles fluctuaciones de tensión, en este caso, digamos que si estamos pegados a una industria, por ejemplo, una acería que tiene un horno eléctrico, pues de pronto nos va a afectar también con el factor de potencia. Y podemos tener mayores emisiones de CO2, ¿listo? Acuérdense que esa es la meta, dilema energético, reducir emisiones de CO2, ¿listo? Entonces, de los tipos de arranques que tenemos, el arranque directo es el más común. Entonces tenemos un contactor, un guardamotor. Digamos que este arranque pues, es muy simple, es compacto, es de bajo costo. ¿Qué problemas tiene? Pues que no hay ahorro energético. No se controla la velocidad del motor para trabajar de acuerdo al proceso, ¿cierto? Y presenta altas corrientes y durante el arranque, y esto puede producir estrés mecánico y estrés eléctrico, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener un transformador o mi capacidad instalada debe ser un poco mayor y digamos de pronto el costo de la energía me puede generar un mayor costo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Me indicas, por favor, Juliet o Jefferson? No, señor, por el momento ninguno. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? ¿Todo muy bien? Vamos a ver si nos ganamos el reflejo. Sí, señor. Bueno, otro tipo de arranque, ¿listo? Uno de los más comunes, arranques estrella-triángulo, ¿cierto? Digamos que se hace con contactores, se hace una temporización, ¿cierto? Se arranca en estrella, luego en triángulo, ¿cierto? La corriente de arranque, por ejemplo, va al 58% en estrella y después entra al régimen permanente en el triángulo, ¿listo? Entonces, digamos que es robusto, es simple, ¿cierto? Se reduce la corriente de arranque en un 33% con respecto al arranque directo, es de bajo costo y es compacto, ¿listo? No hay ahorro energético, ¿listo? No se controla la velocidad del motor y el pico, ¿cierto? En corriente puede cambiar, ¿cierto? Y también puede producir de pronto un estrés mecánico o estrés eléctrico, ¿listo? Y tenemos que sobredimensionar también la infraestructura para colocar este tipo de arranque. Digamos que en un arranque directo, ¿cierto? Habíamos dicho que era entre 6 a 10 veces la corriente nominal, dependiendo del tipo de carga. En un arranque estrella triángulo es de 4 aproximadamente a 6 veces la corriente nominal, o puede ser un poco mayor, depende mucho de la carga define eso. Y digamos que es entre 4 a 6 veces la corriente nominal. ¿Listo? Entramos ahí ya a lo que son variadores de frecuencia. ¿Listo? Digamos que los variadores de frecuencia son dispositivos electrónicos, ¿cierto? Que permiten controlar la velocidad y el par de los motores asíncronos y síncronos, convirtiendo magnitudes fijas en magnitudes variables, ¿listo? Digamos que nosotros, para ser más eficientes, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula de la velocidad de los motores, ¿cierto? La única forma de ser más eficientes, ¿cierto? Con los motores eléctricos es cambiando su velocidad, ¿listo? La única forma es cambiando el número de polos, ¿cierto? Pero constructivamente no lo podemos hacer constantemente, ¿cierto? Entonces la única forma que nos dimos cuenta es cambiando la frecuencia y al cambiar la frecuencia yo cambio la velocidad y trabajo de acuerdo a proceso. Entonces el enfoque es entrar en magnitudes fijas de tensión y de frecuencia y la convertimos en magnitudes variables, ¿cierto? Entonces por eso se llama variables de frecuencia, variables de velocidad, variables speed drive, ¿listo? Entonces nosotros en el Schneider Electric pues tenemos estos equipos, ¿cierto? Potencias desde 0.18 kilovatios hasta 2600 kilovatios, ¿listo? Entonces tenemos el ATV212, ATV320, ATV900, ATV600, con un grado de protección IP21, ¿listo? Estos equipos de pronto para colocarlos en un envolvente eléctrico. O de pronto si tienen una sala eléctrica que sea muy limpia, que cumpla todas las condiciones, se pueden colocar directamente en el muro. ¿Listo? O wall mountain, ¿listo? Estos equipos que son IP55, ¿cierto? Son equipos que no se requieren para montar en un envolvente eléctrico y quedan con un grado de protección IP55. Acá vienen con sus press stop, su interruptor y simplemente llegamos con las acometidas y podemos conectar ese variador de velocidad. ¿A qué equipos que también tenemos esta oferta? La llamamos floor standing, ¿cierto?
Estos equipos son IP21, ¿listo? Estos equipos también que son Floristanding, pero estos equipos son IP54 y hasta aquí la oferta, digamos que aquí hay que hacer una división, la oferta de nosotros va hasta 315 kilovatios, ¿listo? Superior a 315 kilovatios o una especificación especial, ya tenemos que pasar a Dry System, ¿cierto? O Altivar Process Modular, ¿listo? En este caso, pues, ustedes saben que debido a que las casas de electrónica a nivel mundial, nosotros sacamos una tecnología, ¿cierto? Tenemos un módulo de potencia, un módulo de control y digamos que teniendo los módulos podemos fabricar este envolvente, ¿cierto? De manera local y simplemente lo fusionamos como un Lego. Entonces lo conectamos y podemos llegar con potencias hasta 1200 kilovatios, 2600 kilovatios en Dry System, depende mucho de la especificación. ¿Listo? Y también tenemos equipos, tecnología multinivel, ¿cierto? En potencias de 160 kilovatios hasta 20 megavatios, variadores de velocidad en media tensión. Pueden ser IP31 o IP42. También los podemos colocar en un envolvente eléctrico que sea IP55. Entonces, ¿cómo vamos a conectar un variador de velocidad? Lo conectamos a un motor que tiene cierta eficiencia, un motor asíncrono. ¿Listo? Pero así vamos a ver el motor en donde, en el almacén. Porque siempre en la industria o en la aplicación que se tenga va a ir conectado una bomba, una banda, un ventilador, un puente grúa, va a ir conectado a ese variador de velocidad. Este es un unifilar básico, entonces una protección con fusibles, es un contactor de línea, un interruptor, conectado a un variador altivar y un motor trifásico. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos permite hacer el variador? Controlar la velocidad y el torque en todo momento. ¿Listo? De acuerdo a proceso. No se presentan picos de arranque, entonces la relación en un variador de velocidad aproximadamente es 1 a 1. Si usted hace la comparación, todos los métodos de arranque, el mejor siempre va a ser variación de velocidad. ¿Listo? Y se puede presentar protección completa para el motor y para la aplicación, ¿cierto? Permitía ajustar rampas de aceleración y desaceleración y trabajar en diferentes frecuencias, ¿cierto? Yo lo puedo trabajar a 50 Hz, 30 Hz, ¿cierto? Lo ideal es que en un motor cuando sea autoventilado, la frecuencia, ¿cierto? No sea inferior a 30 Hz, ¿listo? Cuando es autoventilado. Por ejemplo, los motores que vienen para puente grúas, y que trabajan a una frecuencia muy baja, les colocan un motor un motor sobre el motor en la parte exterior con una, digamos, un ventilador que refrigere ese motor para que no se sobrecaliente. ¿Listo? Es un equipo electrónico, ¿cierto? Que tiene red de comunicación. En este caso, estos equipos vienen, digamos, el ATV600, ATV900 o cualquiera de nuestros equipos puede venir. Mínimo viene con Modbus RTU y equipos como ATV600, ATV900 viene con Modbus RTU y Modbus TCP/IP embebido de fábrica. ¿Listo? Y al controlar la energía, al controlar la velocidad, perdón, yo puedo ahorrar energía. ¿Listo? Ese es el enfoque de un variador de velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos tener? Un mayor costo, ¿cierto? Mayor complejidad, ¿cierto? Esto le pega mucho al CAPEX, ahorita lo vamos a ver. Y digamos que por ser una carga no lineal, se producen armónicos hacia la red. ¿Listo? Entonces, miremos los tipos de arranque. Ya hemos dicho que el primer tipo de arranque es el arranque directo, ¿cierto? Adaptado para una carga pequeña, listo, este equipo funciona para, digamos, una carga muy pequeña, listo. Si vamos a arrancar un motor súper grande, digamos que no aplicaría porque teníamos que sobredimensionar las protecciones, listo. Entonces pueden haber fluctuaciones en la red de limitación, estrés mecánico y de pronto hidráulico, por ejemplo, si yo, por ejemplo, trabajo a régimen permanente un sistema o un acueducto, freno, ¿cierto? De el equipo y puedo tener golpe de ariete, puedo tener, digamos, de pronto cavitación, ¿listo? En los equipos, ¿listo? Entonces puede ser un problema. Integración limitada a la automatización, ¿cierto? No hay adaptación o requisitos bajo proceso. ¿Por qué? Porque la velocidad es fija, trabaja régimen permanente y no la podemos variar. Y digamos que en el tema económico, el equipo, ¿cierto? Es un CAPEX más bajo, ¿cierto? Digamos que le pega mucho directamente a esto, ¿listo? Y digamos que cuando hacemos una estrella triángulo, pues tenemos que conectar más cables, más contactores, ¿cierto? Y también tenemos que sobredimensionar el transformador para limitar la caída de tensión, ¿listo?
Otra cosa muy importante, ¿cierto? Después siguen los arrancadores suaves, digamos que tenemos también corriente limitada, sin estrés por parte hidráulica, ¿cierto? Integración a la automatización, no hay adaptación a los requisitos de proceso, también, digamos, él hace una rampa de aceleración, ¿cierto? Después entra a régimen permanente y hace una rampa de desaceleración. También tiene un CAPEX más bajo si miramos la parte económica y también tenemos que sobredimensionar el transformador. Y entramos a lo que nos interesa, variadores de velocidad, ¿listo? Entonces las prestaciones son par y velocidad, adaptación a los requisitos de proceso, integración a la automatización, ¿cierto? Que de pronto produce armónicos y de pronto tiene problemas de compatibilidad electromagnética si no se hace una buena instalación adecuada, ¿listo? Puede ser radiadas, ¿cierto? O conducidas. Ahorita vamos a ver un poco esa parte. Y digamos que este equipo pues tiene un CAPEX mayor, ¿cierto? Se deben seleccionar, pues en este caso los cables apantallados, ¿cierto? El producto se debe seleccionar de acuerdo a la aplicación, es muy importante, de acuerdo a la aplicación, porque unos tienen un performance más alto que otros, tienen unas funciones especiales que otros, ¿cierto? Una cosa muy importante, ahorro de energía, ¿listo? Y también hay incentivos por parte de los países para las aplicaciones. De pronto se tiene que sobredimensionar el transformador. ¿Por qué? Porque se producen armónicos. Si tengo muchas cargas no lineales en el equipo, pues el factor K del transformador debe ser mucho mayor. Debe ser por ahí de 5 a 7. ¿Listo? Y esta es nuestra oferta que tenemos. Digamos que para máquinas tenemos estos equipos, para procesos y utilities tenemos estos equipos y para building tenemos estos equipos. ¿Listo? Esta es nuestra oferta. ¿Listo? Nuestra oferta para máquinas. ¿Listo? Oferta para máquinas, por ejemplo, la TV212, ¿cierto? La TV320 en estos rangos de tensión y de potencia. ¿Listo? También tenemos este equipo Altivar 320W, que es IP65. Para edificios o sistemas de aire acondicionado tenemos el ATV212, ¿listo? Para procesos tenemos equipos de par variable, ¿cierto? Pueden ser así wall mountain, ¿cierto? O IP65 o floor standing, ¿cierto? Lo tenemos en IP21, IP55 y los tenemos en estos rangos de potencia hasta estos niveles de tensión. Digamos cargas de par variable, en este caso bombas centrífugas y ventiladores, ¿listo? Y para cargas de par constante tenemos el ATV900, también con ciertos grados de protección en estos rangos de potencia y en esos niveles de tensión. Y también tenemos la oferta modular, ¿cierto? Que puede ser estándar, ¿cierto? Refrigerado por líquido o refrigerado también o altura reducida, o también los tenemos AFE, que son de frente activo para mitigar armónicos. En media tensión, pues tenemos estos equipos ATV6000. En arrancadores suaves tenemos estos equipos, el Altistar 01, Altistar 22 y el último equipo que hemos lanzado, el Altistar 480. Y para la línea Easy, digamos que es un performance, digamos, un poco menor, ¿cierto? Una línea más competitiva, tenemos el ATV 310 y el ATV 610 en esos rangos de tensión y en esos rangos de potencia. ¿Listo? Ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta ahí en el caso? Vamos a ver. No, señor. Vamos a ver de pronto la oferta que tenemos nosotros. Por el momento ninguna. Ya Altiva. Entonces tenemos el Altiva, el AT212 a 5.5 caballos, 4 vatios. En la AT3 tenemos 3 líneas, tipo libro, compacto, W. En este caso, hasta 10 kilovatios. Este equipo que es el ATV340 es un equipo que no se en el mercado o en importación, pero no se lanzará en Colombia. Pero hay equipos de esos. ATV212 para ventilación. Entramos ya a lo que es activar pros, bien sea 900 o 600, tipo estándar hasta 3 kilovatios. Y activar proceso modular hasta 200 kilovatios, desde 110 kilovatios, 100 kilovatios, por bajo armónico. Y liquid, y ahí entraría nuestra oferta a los price system,
900, dentro de la gama, y también equipos de media dimensión. Esa es nuestra oferta que tenemos como Schneider Electric en variadores. Ok, esa es nuestra oferta, ¿vale? Entonces, vamos a ver internamente cómo es un variador, ¿listo? Entonces decimos que entregamos magnitudes fijas de frecuencia. ¿Alguna pregunta? Qué pena que no tengo doble pantalla. Sí, Rubén, acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué presentaciones son son distintas de la línea Easy a la Premium? Digamos que la línea Easy, digamos que tiene el ATV310, ¿cierto? En este caso, pues con un performance un poco más bajo. Y el ATV610, esa sería la línea Easy. 310 y 610 en unos rangos de tensión, ¿cierto? De 380 a 460 voltios, ¿listo? Aproximadamente. Esas son las dos presentaciones que tenemos en la línea Easy. En variación velocidad. Discúlpame, Rubén, leí mal, es prestaciones. Ah, ¿qué prestaciones? Ok, listo. Digamos que estas prestaciones, pues digamos que es un equipo que, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos un software, en este caso el Sumup, ¿listo? ¿Y qué prestaciones podemos tener? Pues que es más competitivo, ¿cierto? Podemos utilizar cargas de par variable, cargas de par constante, en este caso el 310, y cargas de par variable, pues en este caso el 610, ¿listo? Digamos que podemos tener, por ejemplo, para sistemas de bombeo con el 610, podemos tener, hacer una función de control de presión constante, por ejemplo, ¿cierto? Podemos hacer controles de presión constante, por ejemplo, para sistemas de bombeo. Esa sería una de las prestaciones que tendríamos en estos equipos. Digamos que estos equipos se programan más desde el display, ¿cierto? Y digamos que tiene ciertas condiciones especiales, un performance un poco más alto que la competencia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, trae las tarjetas barnizadas, ¿correcto? Entonces uno trae una certificación 13.2, el otro 13.3, ¿cierto? Entonces, digamos que es un performance un poco más alto. ¿Listo? Vamos a continuar. Espérame, porque por acá hay otra pregunta. Okay. Dice, ingeniero Rubén, ¿usted me podría compartir en cuál pertenece cada variador directo, suaves y de frecuencia? ¿Cómo así? No la entendí. Usted me puede compartir. ¿Me la repites? Perdón. Claro que sí. No, pues qué pena. Lo que está pidiendo Edwin es como un pantallazo de la anterior presentación donde están discriminados por referencia a lo que son variadores y lo que son arrancadores. Ah, ok, listo, sí. Ok, listo, no hay ningún problema. La colocamos en el chat, ¿listo? Como para que vean toda la oferta total. ¿Listo? Eso lo haríamos al final, yo me encargo de hacer eso, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo es internamente un variador de velocidad. Un variador de velocidad estándar, un equipo pequeño, ¿cierto? Digamos que la primera etapa que tiene este equipo, pues si colocáramos un osciloscopio, si tuviéramos una buena calidad de energía, así se vería la entrada del variador de velocidad. La primera etapa, pues es el puente rectificador, entonces tenemos diodos, ¿cierto? Diodos, digamos que es un elemento, un equipo electrónico que deja pasar la corriente en un solo sentido o deja fluir esa corriente o los paquetes de energía que tienen los electrones, ¿cierto? Para, digamos, rectificar la forma de onda. Entonces el puente rectificador rectifica la forma de onda, le entregamos tensión AC, ¿cierto? La idea es convertirla en DC. ¿Listo? La segunda etapa, pues la llamamos bus DC. En este caso lo que vamos a tener es condensadores, ¿listo? Y digamos que lo que hacen ellos es trabajan como un filtro. Entonces lo que hace es rectificar toda la forma de onda. ¿Listo? Entonces la volvemos DC pura, por eso se llama bus DC. Y digamos que la resistencia de precarga, digamos que es un elemento, ¿cierto?
para mitigar las fluctuaciones, ¿cierto? Los condensadores son elementos electrónicos o equipos electrónicos que son muy sensibles a los cambios bruscos de tensión. Entonces, digamos que pasa por la resistencia, ¿cierto? De precarga, hay unos que la traen, hay otros que no la traen, depende de la tecnología. Y cuando ya llega el bus DC al 82% de su tensión en bus DC, entra en bypass y ya se queda trabajando. ¿Listo? Entonces digamos que la segunda etapa es el bus DC, la tercera etapa, ¿cierto? Es el inversor. Esto se llaman IGBTs, digamos que es una combinación, ¿cierto? Del transistor más rápido que tenemos, en este caso el MOSFET y el BJT, ¿listo? Y digamos que se comportan como un interruptor a alta frecuencia, ¿listo? Entonces, digamos que esos interruptores se encuentran, abren y cierran, ¿cierto? Aproximadamente entre 1 kHz a 16 kHz, ¿listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que hacen aperturas y cierres de 1000 veces por segundo hasta 16.000 veces por segundo, ¿cierto? Estándar un equipo, por ejemplo, puede venir un variador pequeño, por ahí trabaja en 4 kHz, ¿cierto? Y un equipo más grande, pues trabaja por ahí en 2.5, máximo hasta 8 kHz, dependiendo de la talla y pues la potencia. Pero la idea es que estos equipos generan un PWM, o digamos, o se llama modulación por ancho de pulso, ¿cierto? Y entregan estos paquetes de energía para simular la forma fundamental, ¿cierto? Para precisamente controlar la tensión y la frecuencia variable, ¿cierto? Para controlar la velocidad de los motores y trabajar de acuerdo a proceso. Básicamente esa es la función de un variador de velocidad y estas serían como las etapas de los equipos. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos dos mundos, el mundo de baja frecuencia, ¿cierto? Que sería en este caso el rectificador, ¿cierto? Ahí se van a producir los armónicos, el bus DC divide esos dos mundos y tenemos el mundo de alta frecuencia que puede ser onda reflejada y ruido en modo común. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver cómo se mitigan de pronto en temas de calidad de energía o de ahorro energético estos dos mundos. ¿Listo? Entonces podemos tener perturbaciones de compatibilidad electromagnética, ¿cierto? En baja frecuencia, que pueden ser armónicos en corriente o en tensión, perturbaciones de alta frecuencia para el mundo de alta frecuencia, que pueden ser conducidas o radiadas, ¿listo? Y nos vamos a enfocar un poco en qué son los armónicos con el tema de calidad de energía y ahorita entramos en el tema de ahorro energético. Entonces, no sé si recuerden por allá en la universidad, las series de Fourier, o de pronto, para los que son ingenieros o tecnólogos, técnicos también. Entonces, digamos que los armónicos, tenemos nuestra onda fundamental, muy bonita, 60 Hz, ¿cierto? Pero los armónicos son una componente sinusoidal periódica, ¿cierto? Que se superpone sobre la fundamental a diferente frecuencia. Entonces, el tercer armónico se puede producir a los 180 Hz, el quinto armónico a 300 Hz, el séptimo armónico a 420 Hz y el noveno armónico a 540 Hz. Y al final, si colocáramos un osciloscopio o un medidor de calidad de energía o algún elemento que nos mida la forma de onda, se va a ver un poco así distorsionada. ¿Listo? Entonces, la única forma bajo esta norma, ¿cierto? La IS 61.000, aparte de 312, de mitigar armónicos, por ejemplo, temas de calidad de energía en los variadores de velocidad, ¿cierto? Es colocándolo en inductancia de línea, ¿cierto? O colocándolo en inductancia del bus DC, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo es eso. Entonces la inductancia de línea, ¿listo? Mitiga, ¿cierto? Aproximadamente esos armónicos en corriente hasta un 48%, ¿listo? Entonces se tiene aquí una inductancia de línea. Si colocáramos un osciloscopio, veríamos esta forma de onda. Cuando ustedes vean esta forma de onda es que tienen un rectificador aproximadamente de 6 pulsos. Puede ser combinado SCRs o pueden ser diodos, ¿listo? Eso depende de la potencia, digamos que entre más grande sea el equipo, tiene que ser combinado, ¿cierto? Entre más pequeño, pues viene solamente con diodos, ¿listo? Y esta sería la forma de onda, yo las llamo las orejas de conejo, ¿listo? Y sería la forma de onda en corriente, ¿listo? Para mitigar armónicos, ¿cierto? También podemos mitigarla con la inductancia de línea. Antes yo no sé si ustedes habían visto los variadores de velocidad, se les colocaba la inductancia a la entrada, ¿cierto? Entonces era para mitigar armónicos. Esta inductancia mitiga armónicos aproximadamente un 35%. Y digamos, esta ya sería la forma de onda que tiene
el equipo en corriente. Si ven que está un poco menos pronunciadas las orejas de conejo. Después siguen los equipos que son multipulso, ¿cierto? Estos equipos pues son básicamente equipos especiales que pueden ser de 12 pulsos, 18 pulsos, mitigan armónicos en corriente, ¿cierto? Aproximadamente hasta 9%, ¿listo? Y miren la forma de onda, la rojita es la forma de la tensión y la negrita es la forma de onda en corriente. Si ven que ya no se presenta sin un rizado más pequeño, ya no es tan pronunciada como las orejas de conejo. Después siguen otro elemento, pueden ser los filtros pasivos, ¿cierto? Es un arreglo con inductancias de línea y capacitores y también nos puede ayudar a mitigar armónicos, es un elemento adicional, ahorita lo vamos a ver, en un THDI menor al 5 o al 10%, ¿listo? Entonces esta sería nuestra forma de onda y digamos que también tenemos tecnología, ¿cierto? Donde tenemos un equipo AFE o de frecuencia activo, entonces ya el rectificador no va a ser con SCRs o diodos, sino va a ser con IGBTs, ¿listo? Y también viene conectado un filtro pasivo. Entonces miren la forma de onda que es un poco más bonita, ¿cierto? La corriente sobre todo, ¿listo? Que es la que más se distorsiona. Entonces, ¿qué podemos tener a la entrada? ¿Listo? Digamos que los equipos estándar, ¿cierto? En la gama Altivar Process, ¿sí? Traen inductancia de línea en el bus DC, ¿cierto? Entonces mitigan armónicos de acuerdo a la IS 61000 aparte 312, donde mitigamos armónicos hasta el 48%. ¿Cuándo es peligroso tener armónicos? Es muy peligroso tener armónicos después de un 50% en corriente y muy peligroso en tensión después de un 8%. ¿Listo? También tenemos otras opciones para colocarle, como ya les comenté, tenemos filtros pasivos, en este caso pues un filtro pasivo se coloca aquí en paralelo, ¿cierto? A la entrada del variador y mitigamos armónicos THDI en corriente hasta entre un 5 a un 10%. También podemos colocar un filtro activo, ¿cierto? ¿De dónde se producen los armónicos? De la fuente hacia la red. Entonces siempre tenemos que colocar, por ejemplo, un filtro pasivo en paralelo a las cargas o a los variadores de velocidad. ¿Listo? También tenemos otros elementos, filtros de compatibilidad electromagnética, ¿cierto? También se puede colocar en el variador. También podemos colocar dependiendo de si tenemos una máquina de alta inercia, por ejemplo, un molino o un puente grúa. Un puente grúa casi siempre o siempre debe llevar resistencias de frenado para disipar esa energía que se produce, ¿cierto? Porque un motor puede ser generador o motor. Y cuando de generador, pues va a sobrecargar nuestro bus DC. ¿Listo? Entonces necesitamos disipar toda esa energía, bien sea en calor. En este caso, ahorita nosotros tenemos una solución que va máximo hasta 45 kilovatios, que se llama Altivar Regen, y es un equipo que se coloca en paralelo, ¿cierto? Al bus DC, un arreglo con IGBTs, y lo que hace, en vez de disipar esa energía en calor, ¿cierto? La reinyecta a la red y utilizamos esa energía. Entonces, digamos, cuando un proceso es muy rudo y estamos ciclando muchas veces, podemos desperdiciar energía en calor. ¿Y cuál es nuestro enfoque, nuestro dilema energético? A ahorrar energía, ¿listo? Entonces, en vez de disiparla en calor, la reinyectamos a la red, ¿listo? Otro equipo que podemos tener a la salida, ¿cierto? Para el mundo de alta frecuencia, ¿cierto? Podemos tener filtros de BDT y filtros sinusoidales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, se pueden digamos que la impedancia cambia entre la distancia de variador a motor y se pueden subir sobre tensiones de acuerdo a la distancia o se pueden producir capacitancias parásitas. Entonces, por ejemplo, digamos que con cable apantallado estándar, un variador de velocidad desde el variador hasta la carga, sin cable apantallado 300 metros y con cable apantallado 150 metros. Después de los 300 metros ya es recomendable, ¿cierto? Un filtro de BDT colocarle o de pronto si su motor es rebobinado es muy aconsejable que utilicen un buen esmalte, ¿cierto? Para que todos los motores del 2010 para atrás, no todos sirven para colocarles variadores de velocidad, entonces es mejor de pronto curarse en salud y después de los 50 metros de pronto colocarle un filtro de BDT, ¿listo? Y ya cuando la distancia supera, por ejemplo, de 500 a 1 kilómetro, ya un filtro sinusoidal. Estos serían como los componentes o los accesorios que tenemos, aparte de los de comunicaciones y demás, ¿listo? Entonces, digamos que cómo se haría la compensación con un filtro activo, ¿listo? Entonces nosotros tenemos cargas no lineales, ¿sí? Por ejemplo, UPS, variadores de velocidad, iluminación LED,
más variadores de velocidad y de pronto una carga normal, ¿cierto? Una carga, digámoslo, inductiva, ¿cierto? Con un arranque directo, ¿sí ven? Una carga no lineal, ¿cierto? De distorsión a la forma de onda, una carga lineal, digámoslo que más o menos la mantiene, ¿cierto? Y digamos que aquí, al final, si hiciéramos una medición en el lado de la carga, veríamos esta forma de onda, ¿sí ven? Entonces, cuando ustedes vean esta forma de onda, es que de pronto tienen un rectificador de 6 pulsos, ¿listo? Y digamos que lo que hace, se le puede colocar un filtro activo, ¿cierto? Paralelo a todas estas cargas, donde hace la mitigación y corrige o reinyecta antiarmónicos para generar una forma bonita y evitar el desfase de los equipos, ¿listo? Entonces así se corregiría una compensación. La ventaja es que el filtro activo nos corrige factor de potencia y nos corrige armónicos, mientras que un banco de condensadores nos corrige solo factor de potencia. Y también es muy riesgoso colocar un banco de condensadores donde se tenga muchos armónicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice que aproximadamente nosotros en el año 2020, ¿cierto? Consumíamos en cargas no lineales, ¿cierto? Aproximadamente consumíamos el 30%. Se dice que de aquí al 2030, las cargas no lineales en el sistema eléctrico, ¿cierto? Debido a que tenemos que ahorrar energía, ¿cierto? Se van a hacer el 80%. Entonces, si usted no tiene una instalación preparada para que mitigue estos dos fenómenos que se presentan, pues puede presentar muchos inconvenientes. ¿Listo? Entonces el enfoque es tener una buena calidad de energía, ¿listo? Y hacer un buen desarrollo. Digamos que lo ideal es que de pronto combinen estas soluciones, ¿cierto? Estas soluciones para ser más eficientes con variadores de velocidad, ¿cierto? O arrancadores suaves, ¿cierto? No tanto arranques directos porque tendríamos que ya vimos los fenómenos que se presentan y de pronto, digamos, homologar de pronto los bancos de condensadores y ya pasarlos a filtros activos. ¿Listo? De pronto ya esa es otra charla y es de un compañero de tema de calidad de energía. ¿Listo? Entonces nosotros en Altivar, ¿cierto? Altivar, por ejemplo, el ATV600, pues trae estas funciones, ¿cierto? El ATV900 trae estas funciones, pero dentro de las funciones más importantes que trae, por ejemplo, el ATV600, pues es un control PID avanzado, podemos hacer un control por nivel, podemos hacer bombas de refuerzo y tenemos una función que se llama dormir-despertar. Ahorita les voy a explicar qué es eso, perdón. Y también tenemos por ejemplo, en sistemas de bombeo, ¿cierto? Podemos tener las funciones para determinar el bit o la curva de mayor eficiencia de la bomba. Todos los fabricantes te entregan esa curva y tú puedes colocarla dentro del variador de velocidad y saber en qué estado está. Esto aplica mucho para acueductos, ¿cierto? Y de pronto es muy importante para el cliente final o para el usuario final en qué orden está trabajando. ¿Listo? Cuando vamos a dimensionar una bomba, ¿cierto? Cuando vamos a dimensionar una bomba, imagínense, pues le dicen, no, miren, necesito un variador o un arrancador para una bomba. Miren todos los tipos de bombas que hay, ¿cierto? Hay de desplazamiento positivo, hay centrífugas, dinámicas, de axiales, ¿cierto? De múltiple etapas, una sola etapa, 3 etapas, de pistón, rotativas, de tornillo, ¿cierto? De piñones. Entonces, la más común es una bomba centrífuga, ¿cierto? Entonces aquí entregamos, digamos, tensión y corriente, ¿cierto? Potencia eléctrica o energía eléctrica para convertirla en energía mecánica y poder bombear el fluido. Digamos que por aquí en la entrada, por la fuerza centrífuga, lo que hace es generar esa energía y entrega una presión y un caudal. ¿Listo? Básicamente así sería, manteniendo el torque y la velocidad. Hay algo muy importante que pasa, que es especial en estos tipos de carga. ¿Listo? Estas cargas son de tipo par variable. ¿Listo? Y las podemos encontrar en agricultura, en todos estos segmentos, oil and gas, aguas, química, farmacéutica, edificios, alimentos, ¿cierto? Metales y generación de energía también. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro del enfoque que nos vamos a meter ahorita en el mundo de par variable, vamos a validarlo. Nosotros siempre tenemos que determinar cuál algoritmo vamos a manejar. En este caso, el algoritmo de estos equipos, bombas, centrífugas y ventiladores, son máquinas de torque cuadrático y miren cómo trabaja el torque en función a la potencia. ¿Sí ven? Si aumentan
la potencia, aumenta el torque y digamos que son directamente proporcionales. Y los algoritmos de control, podemos tener estos algoritmos de control, este es en el software Sumove, y podemos escoger cualquiera de estos tipos de control o modos de control. ¿Listo? Puede ser una función cuadrática, puede ser en 5 puntos, puede ser un algoritmo de ahorro de energía si la carga lo permite. ¿Listo? Y digamos que nosotros dentro de los sistemas de bombeo, ¿cierto? Pues tenemos una curva, ¿cierto? Entonces tenemos un caudal, de pronto todos hemos regado el jardín o lavado nuestro vehículo, nuestra moto. Entonces si dejamos abierto la llave, ¿cierto? Vamos a tener un gran caudal, ¿cierto? Si nosotros de pronto requerimos ir a una distancia mayor, más lejos, pues lo que hacemos es aumentar la presión, entonces reducimos el área y ahí aumenta la presión. Entonces imaginémonos estos dos tipos de esta curva de la bomba, ¿cierto? Esta curva de la bomba, digamos que aquí tenemos un caudal, ¿cierto? Y aquí tenemos una presión. Cuando el fabricante de la bomba nos determina, ¿cierto? Si yo inclino digamos, la tubería, ¿cierto? Y empiezo a inclinarla hasta lo máximo, cuando llegue aquí la tubería, pues ahí yo no voy a tener ni una sola gota de agua en la salida, ¿cierto? Porque la cabeza es muy alta, ¿cierto? Entonces, el fabricante dice, vea, el mejor punto o el bit, el punto de mayor eficiencia lo tienes por acá. Entonces, imaginémonos que tenemos un caudal, ¿cierto? Un caudal de 600 con una presión de 45, ¿cierto? Pero si yo presiono la manguera o reduzco el área, voy a tener un caudal, ¿cierto? Porque baja el caudal y aumenta la presión. Entonces ya en el punto 2 ya voy a tener una presión de 60 y un caudal de 500. Básicamente así trabajan los sistemas de bombeo. Y de acuerdo a las leyes de afinidad, vamos a ver qué son las leyes de afinidad. ¿Listo? Entonces digamos que el caudal es directamente proporcional a la velocidad. ¿Qué significa eso? Que si yo bajo la velocidad al 50% en un sistema de bombeo o en un sistema de ventilación, ¿cierto? El caudal se me va a reducir al 50%. ¿Listo? La presión es directamente proporcional al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si yo bajo la velocidad al 50%, voy a tener una presión de 25. ¿Listo? Entonces es directamente proporcional al cuadrado. Y la potencia, fíjense mucho en esto para el tema de ahorro energético, la potencia es directamente proporcional al cubo de la velocidad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo bajo la velocidad al 50%, voy a tener una potencia de entrada que puede ser 12.5, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces miremoslo así. Entonces, la velocidad, ¿cierto? Y un caudal de 50. La presión, velocidad al 50%, una presión del 25. Pero miren qué pasa con la potencia. La potencia quedaría en un 12.5%. Por eso las leyes de afinidad aplican solo en la parte variable, ¿cierto? Si yo modifico una tubería o algo, las leyes de afinidad no aplican, ¿cierto? Y solo aplican en la parte variable, ¿listo? Entonces depende mucho de la infraestructura que tú tengas allá. Pero este es el mensaje, que la potencia de entrada, yo, digamos, si tengo un variador de 160 kilovatios, 220 caballos, cuando lo vaya a poner a funcionar a la mitad de la velocidad, ¿cierto? Puede que necesite una potencia apenas de 60 caballos. Entonces ahí ya estoy ahorrando mucha energía. ¿Listo? Entonces, miremos este enfoque. ¿Listo? Y este es el potencial de ahorro energético de un variador de velocidad que esté dentro de proceso o que trabaje de acuerdo a proceso. ¿Listo? Un variador de velocidad te puede controlar temperatura, presión, caudal, etcétera, etcétera. Simplemente necesita un lazo de control. Eso lo pueden hacer por presión, por caudal. Lo más sencillo, por ejemplo, para un sistema de bombeo o presión constante es por presión. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos un motor con una eficiencia del 96%, ¿listo? Una bomba centrífuga con una eficiencia de un 85% y una válvula de corte de 74%. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues le entrega, o el cliente, el usuario final, le entrega una potencia eléctrica a este equipo, ¿cierto? Del 100%. Y lo que hace es cerrar la llave, ¿cierto? Estrangular para mantener su presión. Y al final, pues puede tener una potencia de salida de 60%. O sea, yo estoy entregando 100, pero en el camino estoy perdiendo 40
y realmente lo que convierto en trabajo es un 60%. ¿Listo? Entonces miremos ahora con los mismos equipos, un motor con una eficiencia del 96, una bomba centrífuga con una eficiencia del 85 y le colocamos un altíbar, ¿listo? Un variador altíbar. Un variador altíbar es eficiente en un 98%, ¿listo? Para que lo tengan presente. No todos los variadores son tan eficientes, ¿listo? Entonces, si yo le entrego un paquete de 100 puntos, ¿cierto? Le entrego la potencia de 100, ¿cierto? Solo en ese traslado, en esa conversión de energía voy a perder solo un 2%. Entonces, por eso los variadores de velocidad son tan eficientes. Fíjense mucho en esto cuando compren un variador de velocidad. El performance que le entregan no es el mismo en todos los fabricantes. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y no todos cumplen las normas como tal. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, puedo modular, entrego una potencia de 75, ¿cierto? Y digamos que por pérdidas por fricción, por lo que sea, puedo tener una potencia de salida, ¿cierto? Debido a que todos estos componentes, estos equipos, digamos, por ejemplo, la bomba es eficiente en un 85%, ¿cierto? El motor es eficiente en un 96%, dependiendo de la norma que cumpla y de si es IE1, IE2 hasta IE5, ¿listo? Y digamos que solo estoy perdiendo esa cantidad en ese proceso. Entonces, entrego 75 y tengo 60, yo puedo tener ahorros entre un 25 a un 60%, ¿listo? Eso depende mucho de la aplicación, ¿no? Todas las aplicaciones son diferentes porque, digamos, esta tubería puede ser un poco mayor, puede ser 2 pulgadas, 3 pulgadas, etcétera, etcétera. Media pulgada, entonces ahí cambian las leyes de afinidad de las máquinas, ¿listo? Eso como para que lo tengamos presente. Y eso es lo que llamamos nosotros energía 4.0, ¿listo? En temas de las curvas de la bomba, ¿cierto? Digamos que nosotros, si ustedes ven acá, por ejemplo, el bit, el punto de mayor eficiencia del equipo, entonces digamos que el punto empieza a moverse, ¿cierto? Hacia acá o hacia acá, ¿cierto? Y digamos que él tiene una cabeza y tiene un caudal. Entonces aquí empieza a migrar, depende mucho de la curva del sistema y de la potencia de la bomba, de la eficiencia de la bomba. Entonces, ¿qué podemos tener con un variador de velocidad que no todos lo traen? ¿Listo? Nosotros lo traemos de fábrica. Entonces, podemos recibir curvas de cabeza contra potencia, contra caudal, curvas, ¿cierto? Calcula las curvas de tendencia real, ¿cierto? De eficiencia, por ejemplo, eficiencia de la bomba o cuánto está consumiendo. Nos dice cuánto es la eficiencia de la bomba, ¿listo? Y puede calcular datos, ¿cierto? De caudal sin sensor. Esto simplemente con la corriente. Entonces imaginémonos que nuestro bit es acá, ¿sí ven? Flujo contra cabeza. Nuestro punto de mayor eficiencia es acá, en este punto. Entonces, si nuestro punto está por acá, digamos, él empieza a subir así, bla, 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 y está por acá, puede que tengamos cavitación. Si empieza a moverse hacia acá, podemos reducir la vida útil de los empaques y los rodamientos, ¿cierto? Porque de pronto tiene mucho caudal, ¿cierto? Acuérdense que las bombas centrífugas se autolubrican casi siempre con el mismo líquido y lo que tiene es un sello mecánico. Si el punto trabaja acá, estamos perfectos, ¿listo? Porque es lo que dice el fabricante. Si empieza a moverse hacia acá, podemos tener recirculación por descarga, recirculación por succión y aquí podemos reducir la vida útil de los impellers, ¿cierto? O de la ventaviola, en este caso un ventilador, ¿listo? Reducción de la vida útil de los empaques, cavitación por bajo flujo y aquí gran incremento de la temperatura, ¿listo? Porque de pronto no tenemos el suficiente flujo para lubricar el sello, entonces podemos dañar ese sello. Y una cosa muy importante, en bombas centrífugas casi siempre se lubrica con el mismo líquido y si estamos por acá, pues muchas veces vamos a tener que cambiar los sellos de la bomba con el eje, ¿listo? Entonces van a haber fugas de agua, ¿listo? Más pérdidas, ¿listo? Digamos que en temas de calidad de energía, los variadores de velocidad TIVAR, ¿cierto? Traen un medidor de calidad de energía embebido, ¿cierto? Básicamente lo que traen es un PM, ¿cierto? Un medidor de calidad de energía. Y digamos que podemos estimar el consumo de energía del variador, estimar consumo de energía del motor, variables de potencia, potencia mecánica, ¿cierto?
potencia y energía eléctrica, ¿cierto? Podemos determinar presión, flujo, volumen, eficiencia de la bomba y una cosa muy importante, mírenlo acá, KPIs, ¿cierto? Si usted le pregunta a un ingeniero de la industria, pregúntele por esto. ¿Cuáles son sus KPIs, ingeniero, para este año? Él tiene que decir, o por ejemplo, ustedes van a una industria como Bavaria o como Postobón o cualquier otra industria, no sé, Alpina. Ellos tienen que mirar esto porque ¿cuántos kilovatios de energía estoy invirtiendo para bombear un metro cúbico? Por ejemplo, el mismo variador lo puede determinar. Y ahí estamos hablando de eficiencia energética. ¿Listo? Estos equipos tienen una exactitud, ¿cierto?, del 95% en su medición. Entonces son datos que nos dejan una confiabilidad muy alta. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos tener? Cálculos de ahorros, ¿cierto? Una cosa muy importante es que por ejemplo, variadores Altivar 600, 900 y, por ejemplo, Altistar ATS 480 ya traen un web server embebido y podemos determinar o podemos ver los consumos de energía eléctrica por semanas, por días, por años, por meses. Entonces, este lo podemos exportar también a Excel y digamos que es un valor agregado para el ingeniero que necesita presentar sus KPIs. ¿Listo? Entonces podemos tener cálculo de ahorro de energía, cálculo de ahorro en dinero, ¿cierto? Si yo le meto el valor, el costo del kilovatio, ¿cierto? Puedo tener el cálculo de ahorro en dinero y también cálculo de CO2 sin emitir. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un software que se llama Sumove, que es totalmente libre, totalmente gratuito. Simplemente necesitamos instalar el Sumove más las librerías, ¿cierto? Y podemos interactuar con esos equipos. ¿Hasta ahí vamos bien? Por mi parte todo perfecto. Y por acá tenemos unas dudas. Sería bueno que las respondiéramos. Entonces te las comento. Sí. Dale. Jonathan responde la primera. Jefferson, perdón. Responde la primera. A ver, ¿cuál es? Yo lo apoyo. A ver, Inge, tengo un fallo en el bypass, en un arrancador suave. ¿Puede tener reparación? Mm, digamos que pero digamos que queda Ah, muy abierta la pregunta. Una cosa muy importante, no sé qué equipo tenga él, de pronto miremos ahí en el chat si qué equipo tiene, si una TS 48 o una TS 22 o una TS 480. ¿Quién pregunta, perdón? Johan. Johan, ¿nos puedes colocar ahí o puedes abrir tu micrófono y nos comentas ahí en la sala cuál es el inconveniente que tienes? Y qué referencia de equipo, ¿no? Porque nosotros, si tú ves, mira, tenemos 3 tipos de arrancadores suaves, entonces es importante determinar cuál es el inconveniente que tienes. Digamos que el contactor de bypass en el ATS 480 es externo, en el ATS 48 también es externo y en el ATS 22 es interno. ¿Listo? Entonces no sé cuál equipo tengas allá. Bueno, sigamos con la siguiente mientras tanto. ¿Ok? Dice que el filtro activo tiene alguna forma de seleccionarlo correctamente. ¿Cómo? El filtro activo tiene alguna forma de selección correctamente. ¿El qué? El Perdón. filtro activo. Ah, el filtro activo, sí, correcto. Digamos que los filtros activos se dimensionan mucho por corriente, ¿no? Entonces, digamos que la solución que tenemos nosotros digámoslo, en los más grandes, que son los Acusign, ¿cierto? Depende de la selección y de la familia, ¿cierto? Basta 300 amperios. Si, por ejemplo, tú tienes una barra o vas a mitigar, tendrías que meter otro filtro, se conectan en paralelo. Y, por ejemplo, si tienes una barra que va a 600 amperios, pues tienes que meterle otro filtro adicional, ¿listo? La solución de nosotros, la mayor capacidad es 300 amperios y dependiendo de donde tenga el problema, ¿no? Lo ideal es que, digamos, sea lo más cerca a las cargas no lineales. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. Perfecto. Pregunta Juan, por medio de un ATV 630, ¿cómo puedo llevar un registro de datos con una señal de pulsos proporcionadas por un flujómetro de caudal para dar los datos de manera remota por el web server? Y se pueden guardar los datos de caudal y descargarlos. Digamos que ahí ya tendrías que hacer un arreglo con PLC, ¿cierto? Si tú quieres una señal con pulsos, ¿listo? El web server, digamos que
sí te bota unos valores, ¿cierto? Digamos en cierta estampa, pero digamos que es muy básico, digámoslo así, ya para hacer una lógica así por pulsos, ¿cierto? Para jalar ese dato a través del web server, tendrías que pues adicionar o hacer la selección de acuerdo a una entrada digital, por ejemplo, ¿cierto? No sé el generador de pulsos que tengas como es en campo, ¿cierto? Lo normal, ¿cierto? Es una señal de 4 a 20 miliamperios, ¿cierto? O de 0 a 10 voltios, bien sea el lazo de control o de 4 a 20 o de 0 a 20, son los más comunes. Y sí lo podrías hacer a través de una señal analógica, pero a través de pulsos sí nos tocaría validar de pronto qué señal es la que quieres acomodar hacia el variador para poder entregar esa data, ¿sí? Y ponerle las estampas, ¿no? O sea, los límites, por ejemplo, para ti, no sé, 1000 pulsos son, no sé, te digo yo, tantos metros cúbicos, por ejemplo. Eso depende mucho del ajuste. Perfecto. Y esta última, ¿qué características debería tener mi sensor o mi señal de control para cerrar el lazo y conectarlo a mi variador? ¿Y qué técnica aplica el variador? Mm, el lazo de control, pues digamos que, como le comenté allá al compañero, pues el lazo de control depende del sensor que tú compres, ¿cierto? Bien sea presión o caudal, pero los más comunes, ¿cierto? Son de 0 a 10 voltios, de 0 a 20 miliamperios y de 4 a 20 miliamperios. Esos son los más comunes. Los que más te aconsejaría, porque todo el mundo lo trabaja, es de 4 a 20 miliamperios. ¿Listo? Por corriente. ¿Alguna otra pregunta, Jefferson? Jefferson, Señor, hola. ¿Alguna otra pregunta? no, no hay más por ahora. Quedamos Listo. pendientes ahí con Johan, que no ha respondido más. Listo, voy a mostrarles aquí, voy a mostrarles también mi pantalla, Jefferson, por favor, me indicas. Sí, señor, ahí se ve. Ok, listo. Entonces nosotros tenemos aquí un configurador, ¿cierto? Un configurador que se llama Motor Control Configurator, ¿listo? Entonces digamos que con este equipo nosotros podemos seleccionar un equipo estándar, es totalmente en línea, totalmente gratuito, ¿cierto? Podemos seleccionar potencias desde 0.18 kilovatios a 315 kilovatios, arrancadores suaves desde 0.55 a 500 kilovatios, y pues en su efecto también podemos tener arrancadores directos, ¿listo? Entonces el que nos va a votar, nos va a votar o nos va a seleccionar el interruptor principal, el contactor de línea y la unidad como tal de variación velocidad, y nos va a enviar toda la documentación. No sé si quieren que hagamos un ejercicio, yo creo que sí sería importante. Entonces vamos a seleccionar ese variador de velocidad. ¿Listo? Seleccionemos un variador de velocidad y ahorita hacemos un ejercicio de eficiencia energética. ¿Listo? Entonces, ahí estás viendo mi pantalla, Jefferson. Por favor, me indicas. Estoy en el Motor Control Configurator en Google. Sí, señor, ahí está. ¿Listo? Entonces, importante acá, compañeros, la zona que sea en Colombia. Siempre seleccionen acá en Colombia. Simplemente le meten así, Motor Control Configurator. Ahí podemos ingresar a seleccionar un variador de velocidad. Entonces seleccionamos un variador de velocidad, le doy clic. Entonces aquí me dice pues cuál estándar voy a manejar, si norma IEC, norma UL. Nosotros la mayoría que trabajamos a nivel mundial, pues o tenemos acá el norma IEC. Entonces nos va a hacer la primera pregunta, ¿cuál es la tensión de alimentación? Digamos que el rango de nosotros, por ejemplo, en un equipo puede ser de 380 a 480. En este caso, vamos a seleccionar uno de 400 voltios, por ejemplo. Entonces, ahí seleccionamos el nivel de tensión de 400 voltios, esto para llevarlos al ejercicio que tengo. Y la segunda pregunta nos va a decir cuál es la potencia de ese motor. Digámosle que es una potencia, aquí nos filtra de una de las potencias. Voy a decirle que la potencia es 160 kilovatios, que aproximadamente son 220 caballos. ¿Listo? Y nos dice la otra pregunta, elegir el segmento. Entonces voy a elegir el segmento, le voy a decir que procesos industriales, ¿cierto? Y voy a elegir una bomba centrífuga, ¿listo? Entonces aquí me dice cuál es la aplicación. Entonces podemos elegir un compresor, un transportador, una banda, un ventilador, un cruzador, un mezclador, sistemas de elevación como un puente grúa. Vamos a elegir una bomba porque es una carga de par variable, ¿listo?
Entonces ahí me va a seleccionar el variador de velocidad específico para esa aplicación. Entonces me selecciona el interruptor, ¿sí? Yo puedo también cambiar la corriente de cortocircuito, eso depende mucho de lo que ustedes tengan allá o de la ingeniería. Digámosle que queremos una corriente de 36 kiloamperios o de 50 kiloamperios, o dejémosla en la máxima de 70 kiloamperios, ¿listo? También nos selecciona el contactor de línea. Este es importante que lo coloquen, nosotros como Schneider lo colocamos en caso de que ustedes tengan una fluctuación de tensión, le coloquen un vigilante de tensión y de pronto saque la carga en vez de que de pronto esa subtensión o esa sobretensión le llegue al variador de velocidad. ¿Listo? Él viene protegido, pero depende de la estampa de tiempo. Si no lo quiero utilizar, pues lo retiro. Depende mucho de la coordinación de protecciones de ustedes, si es tipo 1, tipo 2. ¿Listo? Y al final nos va a seleccionar el variador de velocidad. ¿Listo? Entonces, si yo le doy continuar, ¿cierto? Yo puedo seleccionar accesorios tanto para el interruptor como para el contactor. ¿Listo? Por ejemplo, al interruptor seleccionémosle un contacto auxiliar, ¿cierto? Lateral. ¿Listo? O frontal. ¿Listo? Seleccionamos uno, por ejemplo. Al contactor de línea podemos seleccionarle también un contacto auxiliar, por ejemplo, lateral. Le decimos que es normalmente abierto, normalmente cerrado. Selecciono uno. Y digamos el variador de velocidad también vamos a encontrar los accesorios. Por ejemplo, una tarjeta de comunicación o de pronto el display, el soporte del display en puerta. Entonces seleccionamos el soporte de display en puerta, por ejemplo. En ese display, por ejemplo, solo seleccionamos o solo necesitamos hacer una perforación de 22 milímetros, ¿cierto? Como colocar un piloto y conectamos el soporte del display en puerta, él es plegable y simplemente quitamos la HDMI, retiramos la HDMI, por ejemplo, la más avanzada que tenemos nosotros y podemos colocar el display en puerta. ¿Listo? Otra cosa que podemos hacer también, por ejemplo, adaptación a cable largo, por ejemplo, una tarjeta de entradas y salidas. Adicionémosle, por ejemplo, una tarjeta de entradas y salidas adicionales, ¿cierto? El nivel de grado IP, por ejemplo, si queremos protegerlo, llevarlo a un grado IP mucho más alto, ¿listo? Y, por ejemplo, también para adaptación a cable largo, por ejemplo, un filtro EDT, un filtro sinusoidal. En este caso lo vamos a dejar así estándar porque la distancia de variador a motor no es mayor a 300 metros, ¿listo? Y aquí ya me selecciona todos los equipos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, alguien que me pueda decir su correo y le enviamos esta selección que hicimos acá. No sé, Jefferson, ¿me ayudas ahí? Qué pena, es que no veo la otra pantalla. Y de pronto alguien que coloque su correo en el chat y su nombre. ¿Alguno? ¿No? Sí, sí, alguno de la sala que esté por ahí. Sí, pero no fue una nueva pregunta antes de... Dame tú. No te doy el miedo porque nadie... No, ok, listo. Entonces vamos a enviarle a Jefferson esta selección, ¿cierto? ¿Tu correo me lo regala Jefferson? Jefferson. Ingeniero, Ah, ok. Ingeniero, producto, producto 04 04 arroba einsa.com. insa.com.co, ¿cierto? Correcto. Entonces ahí está bien. Ingeniero producto 04 arroba einsa.com.co. Entonces ahí yo le puedo enviar a esa selección al compañero. Aquí me pide pues que defina que no soy un robot. Listo, entonces selecciono lo que me aparezca. Listo. Y ya puedo enviar ese correo y envío la selección de ese equipo que seleccioné. ¿Listo? Entonces ahí le va a entregar toda la documentación, ¿cierto? Y yo simplemente hice ya una selección muy sencilla de los elementos a utilizar. Por ejemplo, miremos acá, él también nos bota un cuadro de Excel acá, ¿cierto? Donde nos dice qué elementos seleccionamos, miren. Entonces aquí está la referencia del interruptor, el contactor, el variador de velocidad y todos los accesorios que le colocamos a este equipo o a esta solución. ¿Listo? Entonces muy sencillo, muy interactivo. ¿Cuánto nos podemos demorar? 5 o 10 minutos. ¿Listo? Una cosa muy importante, aquí bota los archivos CAD, bota los catálogos,
Las hojas de datos, por ejemplo, descargamos las hojas de datos. Por ejemplo, ¿qué es importante para un variador de velocidad por la electrónica de potencia? La ventilación es súper importante. Entonces miremos de pronto cuánto es el flujo de aire para este equipo. Mire, acá están los datasheets. Entonces aquí vamos a ver, él nos puede mover. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio que los equipos pueden mover motores síncronos y asíncronos? Miren, él nos puede mover un motor síncrono y asíncrono. También los rangos de tensión. Por ejemplo, este equipo, yo escogí un 440, pero el rango de tensión para él es de 380 a 480, menos un 15%, más un 10%. La fluctuación de la frecuencia puede ser un 5% por debajo o 5% por arriba. ¿Listo? Y nos puede manejar una carga normal de 250 caballos o una carga pesada de 200 caballos. Eso es lo que llamamos nosotros normal duty o heavy duty. Eso depende mucho del performance o del perfil de carga y se define en base a la corriente. ¿Sí ven? Entonces miren por acá, por ejemplo, vean, una corriente de 284 amperios a 380 voltios en carga normal y una corriente de 262 amperios a 480 en carga normal. En carga pesada, miren, 237 amperios en carga pesada y 213 en carga pesada a un nivel de tensión de 480. ¿Listo? Entonces ahí es muy importante definir cuál es la carga del equipo. ¿Listo? Pero digamos que si trabajamos una carga normal no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces miren, por ejemplo, el flujo de aire. El flujo de aire o el volumen de aire frío es 600 metros cúbicos hora. Debe ser igual o superior la ventilación de un envolvente eléctrico. Y si yo tengo, por ejemplo, dos variadores de estos en un envolvente eléctrico, pues hago la sumatoria y ya no sería 600 metros cúbicos, sino 1200 metros cúbicos a disipar esa energía, esa energía que es disipada en calor. ¿Listo? Entonces, súper importante colocarle siempre ventilación a los variadores de velocidad. Nunca los dejen sin ventilación adecuada. ¿Listo? Para eso está el datasheet y nosotros como fabricantes indicamos el volumen de aire o la disipación de calor que requiere el equipo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, listo. Entonces ya seleccionamos un variador de velocidad, listo. Ahora vamos a hacer una aplicación, listo. Entonces seleccionamos nuestro variador de velocidad. Aquí yo tengo un simulador. Ahí Jefferson me indica si estás viendo el simulador. Sí, señor, ahí se ve. ¿Qué ¿Listo? simulador es? Digamos, este se llama ATV Virtual Training Device, ¿cierto? Y este simulador, pues digamos que necesita un licenciamiento por parte de Schneider y pues se le da a la gente que sea dry spare, ¿listo? Ok. Entonces básicamente es eso. Digamos que aquí podemos simular dos tipos de cargas, una carga de aproximadamente 160 kilovatios, ¿cierto? Que es 220 caballos, si lo ven aquí, potencia nominal 215, o una carga de 4 kilovatios. Es un nuevo lanzamiento que se hizo el año pasado y pues también está en desarrollo, ¿listo? Entonces aquí miren, tenemos nuestro variador que escogimos, ¿se acuerda el que escogimos allá? Que era 160 kilovatios, un 630, que es estándar wall mountain, la tensión de trabajo, la potencia y la corriente. El equipo en este momento está ready. Aquí nosotros tenemos la tarjeta de control, ¿cierto? Entonces tenemos las entradas digitales, entradas analógicas, paradas de seguridad say torque off, salidas analógicas, ¿cierto? Entradas analógicas y salidas a relé. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí una cosa muy importante, voy a darle un arranque. Por ejemplo, voy a escoger 12 miliamperios, si lo ven acá, estoy en I1, seleccioné 12 miliamperios y tengo la señal de referencia. ¿Listo? Le voy a dar un arranque estándar, viene con el DI1 y ahí le doy el arranque al equipo. ¿Listo? Regálame un segundo, es que tiene el control por este lado. Ups. Y en este caso, ya viene el control por este lado. Y por ejemplo, voy a hacer el cambio acá. Listo. Y voy a darle el arranque para los 30 Hz. ¿Listo? Entonces aquí le voy a dar el arranque. Regálame un segundo. Le doy el arranque. ¿Listo? Entonces aquí le doy el arranque. Ok. Y le doy el arranque. ¿Listo? Ahí el equipo arrancó.
¿Sí ven? Entonces ahí, por ejemplo, miren la tensión, que es el que nos controla tensión y frecuencia. ¿Sí ven? Entonces miren la tensión, miren la corriente, miren la frecuencia que llegó a 30 Hz y miren la potencia que estamos utilizando, el torque y la velocidad en revoluciones por minuto. Estándar es de 1775, ¿cierto? Ahora voy a cambiar esa frecuencia, voy a llevarla a la máxima, que serían 20 miliamperios, ¿cierto? Y ahí ya la subimos a 20 miliamperios. ¿Listo? Entonces ahí está subiendo. Digamos que aquí voy a ponerle un poco el sonido. Acá. Ahí se escucha un ruido de alta frecuencia. Entonces miren, ahí ya tenemos nuestra potencia de 220 caballos, ¿cierto? Una frecuencia de 60 Hz. Potencia eléctrica y potencia mecánica. ¿Listo? Y miren la corriente, 312 amperios. ¿Listo? Ahí el equipo está en run. Para que me crean, yo por ejemplo aquí tengo el osciloscopio, ¿cierto? Entonces miremos por ejemplo los datos de motor, vean, por ejemplo ahí la corriente, la potencia, la tensión, ¿cierto? Ahí por ejemplo voy a bajarlo desde acá, desde display, voy a bajarlo a 30 amperios, ¿cierto? A 30 Hz, ¿cierto? Y aquí por ejemplo la velocidad, ¿listo? Entonces miremos acá la potencia del motor, la frecuencia del variador, ¿cierto? La frecuencia de referencia, por acá la voy a colocar, ¿listo? Ahí está en 50 Hz, lo voy a bajar a 40 Hz, ¿sí ven? Ahí está en 40, digámosle que 45 Hz, ¿listo? 45 Hz, por ejemplo, ahí se demora un poquito por la rampa de aceleración, ¿listo? Ahí está rodando, la corriente es 228 amperios y, por ejemplo, aquí tenemos nuestro osciloscopio. Nosotros podemos graficar 4 tipos de variables, tenemos un osciloscopio hasta 72 horas y miren cómo fluctúa el equipo, por ejemplo. ¿Sí ven? Ahí, por ejemplo, está haciendo, la primera es una rampa de aceleración, la segunda es la rampa de que hace el motor, ¿cierto? Este es el set point y este es donde va el motor, ¿cierto? En este caso, pues tiene una rampa de aceleración de 10 segundos. Ahí lo subí hasta 60 Hz, ¿listo? Y miren cómo se comporta la tensión y cómo se comporta la corriente, ¿listo? Una cosa muy importante acá es que podemos mirar la curva de la bomba. ¿Cómo la vamos a ver? Entonces miremos acá, voy a detenerlo, ¿listo? Voy a detenerlo y ahorita miramos la curva de la bomba. Ahí se va a detener y ahorita vamos a ver en función a la curva de la bomba cómo se vería ese gráfico, ¿listo? Ahí se está deteniendo, debido a que la rampa de desaceleración es altica. Son 10 segundos. Y miren cómo paró ya el equipo. ¿Sí lo ven? Entonces miremos en el osciloscopio también. ¿Sí ven? Aquí ya paró el equipo, ¿cierto? Aquí ya paró el equipo, 0 RPM, ¿cierto? El set point sí es 60 Hz porque pues digamos que le estoy colocando ese set point. ¿Listo? Y ahora miremos la curva de la bomba, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la curva del sistema, ¿cierto? El sistema puede ser diferente en aplicaciones, ¿cierto? Lo que yo les decía, la curva del sistema depende, o las aplicaciones de par variable solo dependen en la parte variable, no en la parte constante. Entonces vamos a ver cómo se comportaría la curva de la bomba. Voy a darle un arranque ahí al equipo, ¿cierto? Miren cómo se comporta la eficiencia de la bomba, ¿cierto? Referente a la curva del sistema, donde se encuentran los dos puntos, ¿cierto? Ese es el punto de mayor eficiencia del sistema, ¿listo? Entonces nuestro punto está por acá. Entonces ahora miremos cuánto puede ser esa... Un segundo, desplazo esto por acá. Ups. Desplazo esto por acá. Entonces miremos, ahí tenemos una potencia de 220 voltios, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo cambio la altura estática, ¿cierto? Del sistema y la dejo al 100%, miren que yo ya no tendría, no utilizaría nada de potencia, ¿cierto? Porque sería prácticamente cero, miren, ¿sí ven? Entonces ya ahí no requiero ningún tipo de esfuerzo, ¿cierto? Para bombear esa agua, vean. ¿Sí ven cómo se comporta la curva del sistema?
Entonces siempre todas las aplicaciones tienen una curva del sistema y depende mucho de la infraestructura que se tenga ya. Entonces ahora miremos, este sería 0, ¿cierto? Y miremos cómo se comporta. Entonces miremos, aquí cuando tenemos esta cabeza y la altura estática y la potencia, estamos a 60 Hz, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo bajo a 40 Hz, ¿cuánto sería la potencia? ¿Se acuerdan? De acuerdo a las leyes de afinidad. Entonces miremos la potencia, miren por ejemplo ahí a 40 Hz, la potencia que yo necesito para bombear esa agua, ¿cierto? Va a ser solo 65 caballos, ¿cierto? Porque es un equipo de presión constante. Ahora miremoslo a 30 Hz. Es al cubo. Entonces miren, yo ya no necesito esa potencia de 220 caballos y a 30 Hz yo realmente necesito una potencia de 27 caballos. ¿Listo? La voy a ir a llevar otra vez a 60 Hz, como para mí que miren cómo se cambia la eficiencia de la bomba y la curva del sistema. Una cosa muy importante, cuando ustedes vean aplicaciones que van superiores a los 60 Hz, hay un problema de eficiencia, ¿listo? Entonces tienen que tener presente mucho eso, ¿listo? Entonces ahí era como para mostrarles ese configurador, ¿listo? Aquí, por ejemplo, el equipo también nos va a mostrar el equipo, lo que preguntaba el compañero que hizo la pregunta del web server. Por ejemplo, yo puedo ver datos adicionales de consumo de energía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, aquí el equipo está rodando, si lo ven, y está consumiendo kilovatios, ¿cierto? 220 caballos de potencia están rodando ahí. Vean cómo incrementan los kilovatios. Y, por ejemplo, miren que yo le puse un costo de dinero, yo también lo puedo hacer. Yo le puse que el kilovatio, eso muy barato, vale 655 pesos el kilovatio hora, ¿cierto? Aquí me dice que el radio o el consumo de CO2, cuánto es el radio, y me dice cuánto dinero estoy ahorrando, ¿cierto? O cuántos kilovatios estoy ahorrando por hora y cuánto es el costo. Miren, esto es lo que yo tengo que me ha ahorrado, digamos, en este momento que he estado poniendo a trabajar este equipo. ¿Listo? Entonces aquí también podemos ver, por ejemplo, el consumo de por día, ¿cierto? De energía, miren, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, el consumo de energía por años, por meses. En este caso, pues como es un simulador y no ha trabajado mucho, pues solo tenemos el consumo por día, pero aquí te determina cuántos kilovatios ha consumido por día. ¿Listo? Por ejemplo, en esta estampa de hora, en esta estampa de hora, en esta estampa de hora, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, digamos que el equipo también le bota todos esos datos, ¿cierto? Y todo eso lo podemos exportar también a Excel. ¿Listo? Voy a parar el equipo y vamos nuevamente a la presentación. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros implementamos un equipo, ¿cierto? Un equipo que, por ejemplo, necesitamos calcular la eficiencia del variador y motor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta aplicación con una eficiencia, un equipo de un variador de, digamos lo que tenemos este selector, se llama Altivar o calculadora de eficiencia Altivar. ¿Listo? También es totalmente libre, totalmente gratuita, ¿cierto? Digámosle que nosotros tenemos el producto que tenemos nosotros, ATV 630, ¿cierto? Era C16, N4 fue el que escogimos, ¿cierto? El de 160 kilovatios. Aquí nos dice que es un wall mountain, que la tensión es de 380 a 480 y que la potencia es 160 kilovatios. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo, que es una carga normal, que es un nivel de tensión 480, ¿listo? Y que lo vamos a colocar con un motor IE2, ¿listo? Yo también puedo seleccionar el motor, qué eficiencia quiero, pero digámosle que un motor IE2, que es el que más la industria tiene problemas para poder cumplir la ISO 50000, ¿listo? Yo puedo adaptar también los puntos o el performance del equipo, ¿cierto? Pero dejémoslo así estándar. Entonces miren acá los resultados. El variador es 98.3 eficiente, ¿listo? La eficiencia de nuestro variador, ¿cierto? Pero cuando la combinamos con el motor, que es un IE2, el sistema, ¿cierto? Nos va a ajustar la aplicación del variador, que es 98% eficiente, y un motor IE2, nos va a quedar que toda la configuración es de 91.6% eficiente, ¿listo? Ese archivo yo lo puedo descargar, yo también puedo, digamos, colocar los puntos, ¿cierto?
si de pronto conozco cómo trabaja el sistema, a qué potencia, ¿cierto? Y al final, pues yo tengo una oferta de valor también para decirle al cliente, mire, este equipo, ¿cierto? Va configurado, ¿cierto? Y todo su sistema va a quedar con una eficiencia de el 90 y qué, 91%, ¿listo? Entonces miremoslo acá, ¿cierto? Este es el informe que nos bota él, ¿cierto? De acuerdo a esta norma, nos dice que el variador es 98.3 eficiente, ¿cierto? Cuando ya lo metemos variador y motor, ¿cierto? Nos dice que dependiendo de la potencia o los vatios consumidos, nos va a quedar en que es eficiente un 91.6%, ¿cierto? Eso depende mucho del torque, de la aplicación, y esta sería la curva del equipo. Entonces esto nos apalanca un poco la venta de un equipo, ¿listo? O una solución para presentarle a nuestro gerente, ¿cierto? De cuánto nos podríamos ahorrar en costos o en vatios, ¿cierto? Con el cambio de tecnología, ¿listo? Vamos a mirar otro selector que tenemos en línea, ya como para terminar, ¿listo? Este se llama Motor Management Design, ¿listo? Entonces voy a explicarlo así de forma muy rápida. Aquí, por ejemplo, tenemos un motor de 220 kilovatios con una tensión de 415 kilovatios, una aplicación, una bomba centrífuga, ¿cierto? Digamos que aquí él hace la comparación entre todos los tipos de arranque que ya vimos, arranque directo, arranque estrella triángulo, arrancador suave y variador de velocidad, ¿listo? Y digamos que el cliente tendría que hacer una inversión de 11.000 euros, ¿cierto? Para comprar un variador de estos, que el costo del kilovatio es 0.15 euros, ¿cierto? Y digamos que el consumo anual de ese equipo sin variador de velocidad son 1.205 megavatios hora. Eso tiene un costo en el mercado de energía de 180.000 euros. Si yo cambio de tecnología y lo paso a variador de velocidad, solo voy a consumir 832.000 euros. Eso sí depende mucho del perfil de carga. Y al final, el variador va a consumir solo 124.000 euros al año y me voy a ahorrar 56.000 euros. ¿Listo? Me voy a ahorrar 56.000 euros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me ahorré en energía? El 31%. ¿Le sirven o no le sirven esos 56.000 euros? Claro que le sirven para invertir en otro activo o otra solución. Y la amortización del cambio de tecnología, miren, es 0.2 años. ¿Listo? ¿Cuánto dejó de emitir? ¿Cierto? En polución o en emisiones de CO2, entonces, de acuerdo a toneladas, entonces 170 toneladas, ¿cierto? De acuerdo a la matriz energética por país, él también trae para seleccionar o cambio de matriz energética. Por ejemplo, CO2, dióxido sulfúrico, óxido nitroso, ¿cierto? Y carbón, ¿cierto? 101 toneladas, 5.6, 11.2 y 160, ¿listo? Vamos a hacer una aplicación, es totalmente libre, totalmente gratuito. De pronto, si quiere, tómenle en un pantallazo y lo exploran, ¿listo? Como para apalancar el cambio de tecnología, ¿listo? Entonces se llama Motor Management Design. Ahí lo único que tienen es que pues registrarse, ¿cierto? A través de un correo normal. Digamos que así sería la interfaz. Entramos al Motor Management Design. ¿Listo? Entonces vamos a escoger un proyecto. ¿Listo? Yo voy a entrar como Schneider. Los que no están registrados se pueden registrar. Realmente es muy fácil. Y podemos seleccionar digamos, el proyecto. Entonces, lo primero que vamos a seleccionar es colocar un proyecto, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar el proyecto de ahorro de energía, ¿se acuerdan? Mi proyecto que sea bomba de, pongámosle bomba de agua, acueducto. ¿Listo? Comentarios, potencia 160 kilovatios fue el que seleccionamos, ¿cierto? Y vamos a hacer un análisis completo y podemos trabajar bajo las dos normas, podemos hacer solo el ahorro energético o podemos hacer un análisis completo dependiendo de la capacidad o del campo. Entonces podemos estar en un segmento de minería, un segmento de aguas, un segmento de petroquímica o otro. Digámosle que segmento de aguas. ¿Qué vamos a mover?
bomba centrífuga, bola de desplazamiento, compresor centrífugo, compresor de pistón, ventilador o otro. Digámosle que bomba centrífuga, ¿listo? Que era nuestro foco, el que teníamos ahorita. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, nos va a desplegar, importante definir acá contra qué lo vamos a comparar. ¿Listo? Entonces le decimos que variador de velocidad, entonces ya él nos cambia el unifilar. Voy a decirle que tengo un transformador aguas arriba, ¿cierto? Otro transformador aguas abajo de 1600 kilovatios, ¿listo? Y digámosle que la potencia de la barra, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era 400 voltios? Dejémosla así en 400 voltios. Yo puedo escoger bien sea una tensión de baja tensión o media tensión. Simplemente selecciono aquí en el lapicito y cambio el nivel de tensión, ¿listo? O media tensión o baja tensión. Dejémoslo así como baja tensión y digámosle que la inversión sean 11.000, perdón, el motor que sea de 160 kilovatios, perdón. ¿Listo? Potencia nominal del motor, entonces ya ahí me la cambió. Inclusive ya me dice, vea, tienes que utilizar un filtro activo de 60 amperios, ¿cierto? Para corregir, él también trae la solución si yo quiero corregir o tengo cargas paralelas, por ejemplo. Quiero colocarle, no sé, otro motor en marcha, por ejemplo. Le podemos decir que nos mete ese motor, ¿cierto? Que sea estándar. ¿Listo? Y nos mete dentro de esa solución otro motor, vea, hay otro motor en arranque directo paralelo, ¿sí ven? Entonces voy armando un unifilar, ¿listo? Y me va a decir cuál es el mejor recomendado para ese de 160 kilovatios, ¿listo? Acá también podemos definir el ahorro de energía, ¿cierto? Como en la bomba, por ejemplo, ¿cierto? Si la corriente nominal es esta o es otra corriente nominal, si el motor es de una eficiencia IE1 o IE2, digámosle que la eficiencia es IE2, ¿cierto? El ejemplo que hemos hecho. La bomba, por ejemplo, si la bomba tiene una cabeza mayor, digámosle que la cabeza es 20 metros, ¿listo? Y así sucesivamente. Si ven la curva de la bomba, la eficiencia de la bomba, ¿cierto? Y el punto de mayor operación, ahí está, referente al caudal. Por ejemplo, si la inversión que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, digámosle que tenemos que hacer, bueno, ahí dice que 8 millones de pesos, ¿listo? Entonces, dejémoslo así. Por ejemplo, yo puedo escoger el país, ¿cierto? La matriz energética, por ejemplo, si estoy en Colombia o eso. Puedo seleccionar también, por ejemplo, aquí pone un estándar de cuánto es la matriz energética de cada país y en cuánto es su consumo, ¿cierto? Por ejemplo, en hidro, en solar, ¿cierto? ¿Cómo es esa matriz energética? Dejémoslo así estándar. Y al final, ¿cierto? Él me va a decir, mire, la mejor solución para usted siempre va a ser variación velocidad. ¿Listo? ¿Cuánto te vas a ahorrar en energía? Miren, 45%. ¿Cuánto vas a amortizar el costo? 0.3 años. ¿Y cuánto CO2 dejas de emitir? 118 toneladas. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, si yo cambio el performance, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira, aquí te dice que cuál es, si es viable, cuál no es viable y en qué estampa de tiempo va, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dice que el arranque directo, mira, no lo recomiendan. El estrella triángulo que se puede utilizar, ¿cierto? Con esa configuración, arrancado suave también que se puede utilizar, ¿cierto? Y siempre la mejor solución va a ser variador velocidad. Miren el tiempo de arranque, por ejemplo, un arranque directo, 3.2 segundos. En un estrella triángulo, 17.1. Y en un arrancador suave, 12.3. ¿Listo? ¿Cuánto va a ser el calentamiento, cierto? Entonces, miren, 18%, 13%, 33% y así sucesivamente con ciertas restricciones. ¿Listo? Entonces, este documento yo también lo puedo descargar, ¿cierto? Le puedo colocar que si voy con cable apantallado, que si lo quiero bajo armónico, quiero personalizarlo, que si quiero colocar con interruptor, ¿listo? Él mismo me va encontrando las soluciones de Schneider para colocarle al equipo. Y, por ejemplo, yo le coloco esto que sea preventivo y demás, el mantenimiento, y al final yo tendré un informe, ¿cierto? Una oferta de valor que va a apalancar la solución hacia el cliente, ¿listo? Y va a definir cuál es la mejor aplicación para esa solución, ¿listo? Entonces aquí este informe nos apalanca, en este caso la oferta de valor para presentarle a un gerente, para presentarle al equipo de mantenimiento, ¿sí ven? Y
esto yo lo puedo exportar. Miren el análisis que él hace, ¿cierto? Dependiendo del perfil de carga, yo puedo cambiar este perfil de carga también, ¿cierto? Por ejemplo, puedo trabajar al 80%, al 30%, y me dice la solución. Yo lo puedo exportar a Word, hacer ediciones, ¿cierto? Como yo quiera, y ahí tendría mi solución para apalancar el cambio de tecnología, ¿listo? Porque a veces se le complica a uno mucho en campo poder explicarle al gerente que realmente necesitamos el cambio de tecnología para ahorrar energía y de pronto no nos pone el cuidado suficiente, ¿listo? Hasta ahí preguntas. Jefferson. No, todo claro. Ok, listo. Ok. Nosotros como Schneider también nos interesa mucho el tema de tener equipos conectados, ¿listo? Entonces también EINSA nos representa a nosotros en HMIs, PLCs, cualquier requerimiento que tengan, porque nos tenemos que preparar para la quinta revolución industrial, ¿listo? Que ya es más hacer analítica, hacer servicios digitales, y todas las industrias tienen que migrar a eso, ¿listo? Entonces la pregunta que les dejo ahí a ustedes por ahí en la sala es, ¿están tus activos preparados para el siguiente nivel? Activar Process lo está, ¿listo? Entonces el mensaje de nosotros como Schneider, muchas gracias por la asistencia, un feliz día y no sé si haya otra pregunta más. Sí, hay dos de hecho. La primera es, yo tengo una pregunta. Por medio de un variador 630 puedo llevar el registro de caudal. 630, sí, Sí. no hay ningún problema, podríamos llevarla a una entrada analógica y de ahí la escalamos y podemos llevar el registro caudal. Claro, ¿cómo no? Se puede hacer. Simplemente tú jalas y jalas la señal de 420 y en pues K o lo que tengas allá, la HMI, pues escalice ya. Y es una señal que puede ser de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios. Esto a través de una entrada analógica. Y otra pregunta que dice, ¿cómo determinar cuando una carga es pesada o cuando no? ¿Cuándo? Eso lo determina la aplicación, ¿cierto? Entonces tenemos varios tipos de cargas. Entonces tenemos carga cuadrática, o sea, par variable, ¿cierto? Par constante, una carga hiperbólica, ¿cierto? Y digamos que lo determinas de acuerdo a la aplicación, por ejemplo. Un puente grúa siempre va a ser par constante. Una bomba de tornillo va a ser par constante. Las únicas cargas que no son par constante o que de pronto no están dentro de ese rango son bombas centrífugas y ventiladores. ¿Listo? Son las cargas más comunes que son par variable. ¿Listo?